Hoy, miércoles 22 de julio, la Iglesia celebra la memoria litúrgica de una santa que conoció personalmente a Jesucristo, la primera discípula de la resurrección. No era quizá esta mujer, María de Magdala, la mujer que humanamente uno hubiera considerado más capacitada para convertirse en la primera testigo del acontecimiento central de la fe cristiana, la resurrección. Y sin embargo el Señor la quiso elegir a ella, precisamente porque nadie como ella supo valorar el amor misericordioso del Señor en su vida. Un amor misericordioso que la hizo romper con su pasado y emprender una vida nueva. María Magdalena, al experimentar la misericordia que el Señor sentía personalmente por ella, fue la mujer que cambió radicalmente su vida. Y hoy miércoles me pregunto yo, ¿cuántas veces, como María Magdalena, tú y yo, nos hemos sentido acariciados, hechos de nuevo, por esa misericordia del Señor? Una misericordia tan verdadera y real que también a nosotros nos debería de llevar a cambiar radicalmente y a dejar nuestra vida de pecado, de mediocridad, de componenda, para entregarnos de veras al amor de la vida. Señor Jesús, yo hoy creo firmemente que estás aquí junto a mí, que me ves, que me oyes. Yo te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de todo aquello que no está ordenado en mi corazón y en mi vida. E imploro de tu mano la gracia para emprender un auténtico camino de conversión. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Santa María Magdalena, interceded por mí para que aproveche este momento de gracia y de oración. La primera lectura del día de hoy nos pone delante ese fragmento del libro del Cantar de los Cantares. Visteis al amor de mi alma, encontré el amor de mi vida. Y es que María Magdalena es precisamente esa mujer que sabe del lenguaje del amor. Y sin embargo, tan solo encontró el auténtico lenguaje del amor, el amor de su alma, el amor de su vida, a través de el perdón y de la misericordia que Jesucristo le manifestó. Un amor que no juzga, un amor delicado, un amor respetuoso con la persona, un amor que la hizo sentirse grande, dignificada, mujer, quizás en brazos de aquellos hombres que acudían a su lecho. María, pues sí, se ganaba la vida, se sentía, pues quizá dichosa, pero encontró el amor verdadero de su vida, no en el lenguaje del amor humano, sino en el lenguaje del amor divino. Hoy celebramos uno de esos amores singulares que conoció Cristo en su año de vida entre nosotros, el amor de María Magdalena. Esta mujer debió de pasar una temporada larga de su vida apartada de Dios, hasta que un día oyó hablar de Jesús, o quizás le contaron algo, y ella se presentó en casa de aquel publicano que daba de comer a Jesús. Se arrodilló a los pies del Maestro y comenzó llorando a enjugarle los pies y a secárselos con sus cabellos. Así nos presenta la Magdalena la Sagrada Escritura. Si este fuera un profeta, decían los comensales, sabría quién es esta mujer que le está tocando. Y es que, como dice el Papa Francisco, nosotros somos, como María Magdalena, barro, polvo, pero polvo amado de Dios. María era una mujer
pecadora pública. Y ella acudió con la contrición de su corazón, con su arrepentimiento, a los pies de Jesús. Ella desconfiaba de sí misma, de su historia, se veía indigna, por eso se pone a los pies del Señor. Y sus lágrimas son las lágrimas de quien siente la contrición en su corazón y no puede borrar su historia de equivocaciones, de errores. Y es ahí donde tú y yo descubrimos que tenemos mucho de María Magdalena en nuestra vida. Porque somos polvo amado por Dios, barro que ensucia, que mancha, pero barro muy querido por Dios. Dios puede forjar grandes santos de grandes pecadores. Y lo hizo con esta mujer, con María Magdalena, igual que lo puede hacer contigo y conmigo. Frente a nuestro pecado que nos lleva a la desesperanza, Dios nos desespera. Frente a nuestro remordimiento por las equivocaciones de nuestra vida, Dios con su misericordia nos abre un camino a la esperanza. Por eso hoy podríamos decir que celebramos la fiesta de esta santa que ha sido forjada por la misericordia. Y es que la misericordia del Señor forja los corazones de los apóstoles de Cristo. Si miras tu pecado, si miras tu vida de mediocridad, quizás te sientes indigno, quizás te sientes pequeño, quizás te sientes frágil, pero que tu soberbia no te lleve a replegarte sobre ti mismo ni a maquillar tus errores, sino que te lleve, sobre todo, a ponerte con una contrición verdadera a los pies de Jesús, a pedirle perdón y arrancarle de sus manos el don de hacerte de nuevo a través del perdón. Tiene el Papa Francisco en el lema de su escudo pontificio una frase que procede o que él toma de un padre de la Iglesia, de San Juan Damasceno. En latín dice esa frase: miserando atque eligendo. Ese gerundio, miserando, significa que Dios trata con misericordia. Y el Papa Francisco ha querido poner bajo ese escudo pontificio esa primera palabra en latín: tratado con misericordia. Como tú y como yo, Dios no desespera de buscarte y de buscarme para tratarte con misericordia, miserando. Porque yo soy miserable, Dios tiene misericordia. Y tú y yo somos modelados, somos creados en el día a día por esa misericordia. Jesús, cuántas gracias tengo que darte por tratarme así, con misericordia. Y junto con esa misericordia, que tú no te asustas de tocar, de limpiar, eligiendo, elegido, enviado, elegido con un amor de predilección. Y eso fue lo que cambió la vida de la Magdalena y lo que ha cambiado la vida de los grandes santos. A veces pensamos que los grandes santos son aquellos que tienen una historia impoluta, impecable, donde no ha habido ni errores, ni mediocridad, ni fallos en su vida. Y no es cierto. Los santos saben mucho de miseria, de las miserias propias. Y saben mucho de la humildad de quien pide perdón y pone toda su miseria en las manos de aquel que es la misericordia. También yo hoy, Señor, quiero sentir el abrazo de tu misericordia y de tu elección,
de tu elección de mi pobreza, de mi pequeñez, para que se note que lo que es importante en mi vida no procede de mí, sino de ti. Hoy en el Evangelio nos encontramos con ese relato que nos pone San Juan, apóstol y evangelista, de la mañana de la resurrección. El primer día de la semana, después de ese sábado santo, el gran sabbat de la Pascua, María Magdalena se fue al sepulcro al amanecer. Con los primeros rayos de sol, cuando aún estaba oscuro, María se fue corriendo porque tenía una deuda de gratitud y de amor para con su Maestro crucificado y sepultado. María no pensó en la grandeza ni en la pesadez de la losa del sepulcro, y cuando llegó se encontró quitada aquella piedra. Ella iba a rendirle los tributos del amor humano a ese cuerpo que quería embalsamar. Por eso, cuando María ve fuera del sepulcro la losa que cubría la puerta quitada, comienza a llorar. Y vio dos ángeles vestidos de blanco al asomarse al sepulcro. Uno a la cabecera y otro a los pies donde habían estado el cuerpo de Jesús. Aquellos ángeles le preguntan: Mujer, ¿por qué lloras? Y es que las lágrimas de María Magdalena el día de la resurrección son las lágrimas pues por haber perdido al Señor. Y tú y yo, ¿por qué lloramos? ¿Cuáles son las causas de nuestras lágrimas? ¿Que hemos perdido al Señor? ¿Que hemos perdido la vida de la gracia? ¿Que nuestras lágrimas tienen como causa el hecho de que hemos dañado a quien más nos quiere? ¿O no se esconden detrás de muchas lágrimas la soberbia reprimida de quien se ve frágil, de quien se ve nuevamente indigno? Muchas de nuestras lágrimas no nacen de una contrición verdadera, nacen del hecho de ver nuestra imagen rota. María responde a aquellos ángeles: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y así nos sucede a ti y a mí. Cuando el Señor desaparece o parece que desaparece de nuestra mirada, cuando no sabemos dónde encontrarlo, el amor nos debería de llevar a buscarlo con el ímpetu de María Magdalena. Es entonces cuando Jesús se aparece, pero ella no lo reconoce. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Tú y yo seguimos llorando en este valle de lágrimas. ¿Qué buscas con tus lágrimas? ¿Qué te falta? Díselo hoy a Jesús. María, que no reconoce a Jesús y que lo confunde con el hortelano, le responde: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Y es entonces cuando Jesús la llama por su nombre: María. Aquella mujer que sabía de la misericordia y de la grandeza de esa misericordia del Señor, porque nadie como Jesús la había tratado con un amor tan auténtico que se manifiesta a través del perdón, y que la había dignificado tanto sin humillarla con la historia de su pecado, y que el Señor contaba también con los errores de su vida pasada para convertirla y forjarla en apóstol. Ahora se siente mucho más dignificada cuando reconoce en esa manera tan personal de Jesús de no llamarla por su nombre, María, a su Maestro que está vivo. Maestro, Maestro. Y es cuando Jesús la envía: anda, ve a mis hermanos y dile que subo al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. Lo lógico hubiera sido que Jesús se hubiera parecido pues a las autoridades religiosas judías, a los amigos de Dios o a los apóstoles, pero no a una mujer con la trayectoria pecaminosa que tenía María Magdalena, y además una mujer cuyo juicio, cuyas palabras
nos sirven de testimonio. Y al Señor no le importan esos reparos y esos prejuicios humanos que nosotros nos forjamos. Al Señor lo que le importa es que María sea testigo de Jesús resucitado a través de la propia experiencia del encuentro con Él, sobre todo en el don de su misericordia. También tú y yo hemos sido tratados y somos tratados con misericordia. Miserando, ad coeligendo y enviados como María. Quizás no somos los mejores, quizás nuestra vida está repleta de errores, quizás ni siquiera nuestro amor tenga como fundamento una verdadera contrición, porque me duele perder a Jesús en mi vida, porque me duele que con mi pecado yo te dañe. Pero es ese Jesús el que, aun siendo nosotros indignos de que nos trate con tanto respeto y tanta delicadeza, con su misericordia, el que nos envía. Anda, ve tú también a decirle a mis hermanos que estoy vivo. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloro? ¿Porque se han llevado al amor de mi vida y no lo encuentro? Porque de verdad me duele, Señor, que con mi vida mediocre y torpe te ofendo y te daño. O me duele quizás, Señor, el hecho de ver mi imagen rota, esa soberbia que camuflo. Señor, que yo te encuentre, que yo escuche también de ti cómo pronuncias mi nombre, que yo te sienta vivo y resucitado en mi pobreza, para que después de haber sido tratado, ungido por tu misericordia, tú también me envíes a ser testigo de que estás vivo. Señor Jesús, forja en mí también, y así te lo pido hoy por la intercesión de esta santa María Magdalena, un santo forjado por tu misericordia. Que yo sepa reconocer que soy polvo, barro, pero barro amado, tratado con misericordia y elegido y enviado por ti. Que así sea.